A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Para comenzar el nuevo año tenemos la suerte de estar aquí nuevamente, su amigo de siempre, para hablar acerca de las disfunciones sexuales. Pero antes de eso, espero saludarles y desearles que hayan tenido una feliz Navidad y que este próximo año, este año que estamos ya comenzando, sea lleno de éxitos, primero de salud, luego de éxitos y luego de felicidad, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces, ya entrando en programa, vamos a comentar algo que habíamos dejado la última vez, cuando hablábamos de la enfermedad de Peyronie. No todas las curvaturas del pene son enfermedad de Peyronie, de ninguna manera. La mayor parte, el 68% de las curvaturas son curvaturas que no son enfermedad de Peyronie. Son curvaturas que pueden ser de origen traumático, sobre todo traumático. Son curvaturas que pueden ser de una lesión anterior. Son curvaturas de la colocación diaria y constante del pene dentro de su interior, dentro de su ropa interior, digamos así. Y además de eso, curvaturas que pueden ser congénitas y que no tienen nada que ver con la enfermedad de Peyronie. Estas curvaturas pueden ser hacia arriba, que se llama dorsal, hacia abajo, que se llama ventral, y a cualquiera de los dos lados. El izquierdo, no digamos que son izquierdistas, no tienen nada que ver, pero hacia la izquierda o hacia la derecha, definitivamente. Una estadística muy interesante me pareció en este congreso que estamos comentando, me pareció justamente que era la estadística acerca de las curvaturas. El 53% de las curvaturas son hacia abajo, o sea, ventrales. Le sigue un 38%, 38% hacia arriba, y las laterales son menos frecuentes y son menos importantes porque generalmente son de pequeño ángulo. Nosotros, para tomar una decisión quirúrgica, tomamos en cuenta el ángulo de curvatura, y hasta 30 grados de curvatura no tiene importancia. Pasados los 30, 35, 50 grados, entonces nosotros pensamos que el problema es quirúrgico, debe resolverse quirúrgicamente. Esto es importante. Pero para terminar con la enfermedad de Peyronie, quería decirles que no solo las curvaturas estas de Peyronie hacia arriba son enfermedad de Peyronie, necesitan obligatoriamente tener esa placa dura que yo les he dicho, que es fibrosa, que es como un hueso calcificada, ¿no es cierto? Ahí es una enfermedad de Peyronie. Necesita también tener una evolución aguda. Esta evolución aguda quiere decir cuando hay molestia, cuando hay dolor, cuando hay inflamación, cuando, en resumen, no le deja a usted tener una relación sexual normal porque es muy estresante y muy dolorosa. Esta es la etapa aguda, y cuando esta etapa aguda se ha logrado solucionar de alguna manera por indicaciones médicas, por medicinas que ha recibido, antiinflamatorios, corticosteroides, en fin,
pasa a una etapa crónica. Y esto es importante que les diga, algo que es un consenso del Congreso en el que vine el año pasado. Bien, es importante que para tomar una decisión quirúrgica el paciente ya no esté en la etapa aguda y por lo menos 6 meses de etapa crónica. En la etapa crónica no hay dolor, indudablemente hay la curvatura, no hay molestias importantes, dificultad para la erección cuando el hombre no tiene una disfunción eréctil, dificultad para penetrar, indudablemente dolor en la relación sexual, pero esta es una etapa crónica y para tomar una decisión quirúrgica mínimo, se ha dicho en este Congreso, se necesita 6 meses de que el paciente esté en esta etapa crónica, o sea, esté fría la enfermedad, está aguda, está caliente, está dolorosa, está molesta, ahí no se puede, no se debe hacer nada. Esto es un consejo para mis distinguidos colegas que no han asistido a este simposio y que practican esta especialidad. Indudablemente no realizar ningún tipo de cirugía antes de que se hayan cumplido por lo menos 6 meses de la etapa crónica, o sea, de la etapa de tranquilidad, de reposo, digamos así, de la etapa de frialdad de la enfermedad. Bien, algo que debemos decir es que cuando ya no son enfermedades, pero ni estas curvaturas, tienen una solución quirúrgica cuando el ángulo es mayor, como he dicho, a 30 grados. Y esta solución quirúrgica es la famosa, se le dice gold standard, esto lo dijeron acá en el Congreso, gold standard, de las cirugías del pene. Es la cirugía de Nesbitt. Y ya le hemos dicho, y eso estoy contento yo, porque yo propuse en el Congreso que yo les he dividido a estas cirugías de Nesbitt en 2, Nesbitt 1 y Nesbitt 2. La Nesbitt 1 solamente son uniones, digamos así, de plicaturas, o sea, plicaturas quiere decir pliegues a nivel de los sitios que están torcidos, ¿no es cierto?, de los sitios que están formando el ángulo, pero no en el sitio del ángulo, sino en el sitio de la parte convexa, no en la parte cóncava del ángulo, sino en la parte convexa, es decir, con el objeto de rectificar la curvatura. Si la curvatura está hacia arriba, definitivamente la cirugía tendrá que realizarse en la parte de abajo. Si está hacia la izquierda, la cirugía deberá realizarse en el lado derecho. ¿Para qué? Justamente para que en la parte convexa de este ángulo se rectifique la curvatura, se ponga recto, se ponga en posición lineal, digamos así, el pene, ¿no es cierto? Y ahí en estos sitios, la Nesbitt 1 que yo la realizo es solamente una aplicatura, o sea, un pliegue o varios pliegues que se realizan con el objeto de estirar, con el objeto de disminuir el ángulo de convexidad y aumentar el ángulo y disminuir también el ángulo de concavidad. Es decir, los dos ángulos se disminuyen, pero haciendo la cirugía de plicatura, de pliegues con suturas que deben ser suturas permanentes, no suturas reabsorbibles en absoluto. Yo hago algunas pequeñas travesuras cuando hacemos esto. Por ejemplo, los sitios de la plicatura yo les hago una escarificación con el objeto de que el pliegue dure más, el pliegue sea estable o definitivamente quede pegado, digamos así, a estos sitios de escarificación que yo realizo. Esta es una novedad, esta es una cosa mía que estoy dando a conocer a mis amigos. Bien, esta es la cirugía que yo les llamo cirugía de Nesbitt 1. Y la cirugía de Nesbitt 2 es cuando nosotros cortamos un fragmento del sitio de la curvatura en la parte convexa, no en la parte cóncava, no en la parte de adentro de la curvatura, jamás.
estaríamos haciendo lo contrario de la razón. Si cortamos en el parte interna de la curvatura, digamos, estaríamos haciendo una barbaridad, estaríamos aumentando el problema. Entonces, en la parte convexa, ahí vamos nosotros a exhibir, a cortar un pedazo de la albuginia, ¿no es cierto?, que es la membrana que cubre cuerpos cavernosos de la albuginia, para rectificar la curvatura. Este pedazo que lo cortamos generalmente es en media luna y a otras veces, en cambio, en un aguzado a los dos extremos, ¿no es cierto? Este ángulo que hemos sacado, este pedazo de albuginia que hemos sacado, deja unos bordes sangrantes, unos bordes vivos, digamos así. Estos dos bordes son los que unimos, los que juntamos con suturas. Vuelvo a hablar, en este caso también, con suturas que sean no reabsorbibles, o sea, que se queden para siempre. Por esta razón, porque se van a quedar para siempre, y los nódulos que hacemos, ¿no es cierto?, y los lazos que hacemos, los nudos que hacemos, porque nosotros hacemos, dependiendo de la sutura que utilizamos, 6 o 7 nudos, con el objeto de que no se vuelvan a abrir, ¿no es cierto? Y dependiendo de la sutura pueden ser inclusive solamente 4 nudos, pero de todas maneras estos nudos se pueden tocar desde el exterior y pueden molestar a la vagina de la compañera, puede sentir el paciente, el doliente puede sentirse molesto de estos nudos. Nosotros les invaginamos. ¿Qué quiere decir imaginar? Les metemos hacia adentro, hacia el interior, de tal manera que los nudos quedan hacia adentro y no se tocan estos nudos al exterior, no quedan ahí molestando cuando hay una fricción, cuando se pasa la mano o cuando está dentro de la vagina, ¿no es cierto? Por esta razón nosotros dejamos una invaginación y hacemos las suturas, una sutura muy especial también, una sutura que yo como cirujano vascular la aprendí de mi profesor Van de Strik en Bruselas, Bélgica. Una sutura que, bueno, no puedo describirla, es una sutura muy interesante. Bien, entonces, esta es la operación de Nesbitt 2 para mi persona. Yo tengo mi clasificación, Nesbitt 1 y Nesbitt 2. Y esta cirugía se le llama el Gold Standard, quiere decir que es lo mejor que se hace para las curvaturas del pene. Creo que con esto yo he terminado de hablar acerca de las curvaturas del pene. Lo que sí quiero dar una recomendación es que las personas que sufran de una curvatura no dejen que se agrave la curvatura, no dejen que cada día vaya haciéndose más intensa, más dificultosa para que usted tenga una relación placentera. Y no solo eso, que le cause traumas, que le cause molestias, inclusive psicológicas. No deje, cuando usted tenga una curvatura y esté comenzando una curvatura, por favor acuda al especialista, porque en ese momento se pueden tomar decisiones inclusive clínicas que pueden mejorar, que pueden curar el problema definitivamente, muchas de esas sin llegar a la cirugía. Y de igual manera, cuando una curvatura es, digamos, 50 grados, es mucho más fácil rectificar que si usted tiene una curvatura de 90 grados, ¿no es cierto? Es obvio, ¿no es cierto? Es obvio, indudablemente, por el tiempo que ha pasado esa curvatura ahí. Por esta razón, mi consejo para las personas, los hombres que tengan estas curvaturas de cualquier tipo que sea, concurran a la consulta de los especialistas temprano y háganse un tratamiento temprano. Bien. Creo que con esto definitivamente les he contado mucho de mi congreso y estoy muy contento. Hoy pasaremos a revisar la segunda intervención en la que yo tuve la suerte y la oportunidad de participar. La primera fue, como les dije, se llama palestra. Esta palestra quiere decir un estrado, estuve en el estrado y desde ahí hicimos esta intervención. La segunda intervención fue acerca de tratamiento
por medio de inyecciones intracavernosas. Tratamiento en mi país, aquí en el Ecuador, que yo lo estoy promocionando a nivel de otras regiones de nuestro planeta, de nuestro mundo. Ya lo he hablado de este tratamiento en otras partes y hoy lo hicimos en Sao Paulo. Y también tuvimos muchas cosas que contar y muchísimas más que aprender. En primer lugar, se aprendió acerca de las inyecciones, de los medicamentos que se usan. Sí, indudablemente yo uso 3 medicamentos que son prácticamente los medicamentos que se usan en la mayor parte de los sitios en los que se realiza este tratamiento. Pero también hay otros lugares en los que se hacen con otro tipo de inyecciones o mezclas de estas inyecciones, pero diferentes a las que yo uso. Bien, esto es interesante porque la casuística de las personas que hacen otro tipo de mezclas, digamos así, usan otro tipo de medicamentos, no fue tan buena como la que de otras personas de otros países que hacen más o menos el mismo tratamiento, que yo lo aprendí de ellos. Yo aprendí hace mucho tiempo este tratamiento y lo aprendí en Europa, en París, en un congreso ya algunos años atrás, que fue donde aprendí por primera vez. Y luego después, indudablemente, en mis entrenamientos y luego definitivamente en mi práctica diaria, digamos, acá. Este tratamiento tiene varias objeciones. La primera objeción es que para que te llame tratamiento tiene que seguir un plan clínico. Un plan clínico que el paciente debe respetar y debe cumplir, porque si el paciente no cumple durante el tiempo requerido con las indicaciones, este tratamiento no va a dar los resultados. Esto ya sería, por ejemplo, pongamos ejemplos claros para que usted comprenda. Si el paciente se le obliga, se le dice que debe tener, se le indica que debe tener que debe ponerse 2 veces por semana la inyección, por 4 meses, quiere decir que deben ser 2 veces por semana por 4 meses. Y si se le indica que después de esto va a tener una erección rígida y con esa erección debe tener relaciones sexuales, quiere decir que después de la inyección, cuando tenga una erección, debe tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Bien. Y si después de eso se le dice que tiene que seguir ciertos parámetros después de la relación sexual, pues debe seguir esos parámetros. Esto es un tratamiento. Pero cuando el paciente se ha sentido muy bien y por alguna razón no se coloca la inyección una vez por semana o deja de hacerlo, pues se ha acabado el tratamiento. Hay que recomenzar de nuevo el tratamiento. Y esto ya no es curativo. Si el paciente, en vez de colocarse la inyección en esta forma sugerida, lo hace en forma repentina, cuando él quiere, cuando él puede, cuando a él, perdonen el término, cuando él le da la gana, perdonen, disculpen, por favor, no es muy agradable decirlo así, entonces no va a tener la respuesta. Y esto se llama en inglés self-injection. Self-injection, quiere decir inyección que se pone uno mismo, ¿no es cierto? Se pone uno mismo, pero cuando uno quiere, cuando uno tiene el placer de ponerse, eso no es tratamiento. Con esa inyección va a tener buenos resultados cuando se pone la inyección. Va a tener una inmediata erección, una buena erección, una rígida erección, va a tener un acto sexual muy gratificante, va a ser placentero para la pareja, pero no es un tratamiento. Eso le ha servido ese día. Y luego después, ¿qué pasa? Ha vuelto a lo anterior, a la normalidad, a su enfermedad, a su problema, a su disfunción eréctil, porque estas inyecciones son para un tratamiento para la disfunción eréctil. Cuando dije tratamiento, por favor, quiere decir un tratamiento curativo. No expliqué, creo que debo volverlo a repetir. Debe ser un tratamiento curativo. Porque también la self-injection, o sea, la inyección que se pone cuando uno quiere, también es un tratamiento, pero no es un tratamiento curativo, es un tratamiento paliativo. Paliativo quiere decir que se cura, que le pasa las molestias ese momento, pero curativo es que sirve para mucho tiempo.
Entonces esto es algo importante que también aprendimos nosotros, que definitivamente para que tengamos los éxitos que nosotros queremos alcanzar, tiene que cumplirse con todos los parámetros que se indican. En esto estamos en concordancia con muchas otras escuelas, y yo me alegro mucho que el tiempo que yo he decidido, que sea 4 meses, ha sido respetado, ha sido... en algún momento fue también objeto de discutido. ¿Por qué razón? Porque hay otros que piensan que es una gran molestia 2 veces por semana, por 4 meses. Bueno, pero hay razones de peso que nosotros hemos dicho, y estas razones de peso son, en primer lugar, que de esa manera nosotros vamos a obtener una mejoría de la vasodilatación y la vasoconstricción de las arterias que están duras, que están rígidas en el pene, ¿no es cierto? Y cada vez que se pone la inyección se van a abrir, se van a vasodilatar y van a estar, qué sé yo, 1 hora, 1 hora y media dilatadas. Y esto 2 veces por semana, y esto por 4 meses. Esto produce la curación. Y lo mismo sucede con los músculos del cuerpo cavernoso. Músculos que están rígidos, que están contraídos. Cuando se pone la inyección se relajan, se abren, se distienden, ¿cierto? Y esto durante 1 hora, 1 hora y media que queremos nosotros que dure la acción de la inyección. Porque la inyección puede durar mucho más tiempo, 4, 5, 6 horas, y a lo mejor va a ser necesario hacer un tratamiento para esto que se llama priapismo. Ya, no, pero nosotros queremos monitorizar, queremos hacer que esto dure 1 hora, 1 hora y media, y durando 1 hora, 1 hora y media, hay un tratamiento. Y esto por 2 veces por semana y esto por 4 meses. ¿Por qué? Porque los músculos se han relajado, se han distendido, han aprendido a ser suaves, flexibles, elásticos. Para que el pene tenga una buena erección se necesita que las arterias, sobre todo los músculos del cuerpo cavernoso, sean maravillosamente elásticos. Si son rígidos, si son duros, señores, no hay una posibilidad de erección. Y esto se discutió, y esto se dijo, y esto se aceptó. Y indudablemente, con respecto al tiempo, vuelvo a decir, hubo muchas discusiones, aceptamos, aprendemos mucho. De igual manera, con respecto al uso de la self-injection, aquí en nuestro país los aparatos para hacer la self-injection son muy sencillos. Una jeringuilla de insulina es suficiente y nosotros utilizamos eso. Es muy barata. En cambio hay aparatos que sirven para hacer la self-injection que son caros indudablemente, y hay un desperdicio de la sustancia medicamentosa, del medicamento. Estas son cosas que también se ha aprendido y que hemos traído algunas muestras acá para ponerlos en práctica, pero el costo, que ya de por sí es alto, porque esta es otra cosa que tengo que contarles. Estas drogas que usamos para esto han encarecido tremendamente en el mundo, se han encarecido mucho. ¿Por qué se han encarecido? Qué pena tener que decirlo, porque los laboratorios tienen un marketing, y este es un marketing también, un marketing en el que quieren ganar cada vez más y más y más. Y desgraciadamente esto es una necesidad del hombre, una necesidad de la pareja, una necesidad de la familia, y esto lo han comprendido los laboratorios, y los medicamentos que usamos se han encarecido importantemente. Yo no diría terriblemente, pero sí importantemente. Por lo tanto, esto se ha vuelto un tratamiento un poquito más limitado, pero lo que es importante saber es que es un tratamiento curativo. Nosotros tenemos una buena experiencia. La casuística que nosotros presentamos fue muy aplaudida en ese sentido, e indudablemente dimos nuestra opinión. Bueno, mis queridos amigos, espero que tengan un feliz año nuevo. En la próxima semana estaremos comentando la tercera palestra, el tercer conferencia, digamos así, que yo tuve la oportunidad de hacerlo en Sao Paulo. Gracias, distinguidos amigos.
Que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.